Hola, buenos días. Yo no vengo de Estados Unidos, no tengo jet lag, pero tengo una niña pequeña que produce exactamente el mismo efecto. Así que voy a intentar mantener el tipo durante la charla y, bueno, me perdonáis si soy un poco locomotora. Bueno, como dice el título de la charla, ¿me oís bien si hablo así? ¿Se oye bien, más o menos? Como dice el título de la charla, voy a presentar un análisis global sobre los espacios marinos protegidos que existen en el arco atlántico y sus planes de gestión. Entonces, antes de mostraros los resultados, voy a hacer una pequeña introducción para poner en contexto los resultados que os voy a mostrar, sobre todo pensando pues, en aquellas personas que no habéis estado involucrados en el Maya. Entonces, uno de los objetivos que tiene este proyecto, en concreto la parte que trata los planes de gestión, pues es proponer unas recomendaciones o unas guías para elaborar planes de gestión dentro del arco atlántico. Entonces, la ventaja o el valor añadido que tendrían estas guías frente a las que ya existen es que estarían basadas en un análisis de los planes de gestión existentes en los países del arco atlántico. Eso por un lado, y por otro lado, en un análisis de cómo se han implementado, qué cosas se han hecho bien, qué cosas han fallado, y en función de esos, pues ser capaces de identificar, bueno, qué es lo que funciona en las áreas que se han gestionado bien. Cómo se ha hecho esto, la metodología, cómo se han cruzado los datos y la propuesta concreta se va a discutir por la tarde. Y yo lo que os voy a mostrar ahora es un análisis súper general, porque además hay poquito tiempo y son muchos datos, es un poco rollo, sobre eso, cómo son los espacios marinos protegidos del arco atlántico y sus planes de gestión. Entonces, ¿cómo hemos recopilado la información? Primero, pues elaboró un cuestionario, bueno, como el que tenéis ahí, con distintos bloques de preguntas, uno de ellos referido a aspectos generales sobre los espacios marinos protegidos, pues el tipo de categoría, si tienen plan de gestión o no, qué parte del territorio es marino, ese tipo de cuestiones generales, y luego otros bloques de contenidos específicos del plan, pues sobre si contienen información sobre la descripción de la zona, asuntos de gestión, asuntos administrativos, de gobierno, etcétera. Entonces, luego vamos a ir viendo, pues bloque por bloque, así de manera muy general. Entonces, cada socio del Maya fue el responsable de rellenar los cuestionarios para los espacios marinos protegidos de su país. Los planes de gestión son públicos, prácticamente todos, entonces no hubo ningún problema, se obtuvieron los planes de gestión a través de las webs de las administraciones y solo en caso de alguna duda se contactó con los gestores de las áreas. Se rellenó un cuestionario por cada espacio marino protegido. ¿Qué ocurre? En algunas zonas, en el mismo espacio, se solapan diferentes categorías de protección, pues porque provienen de leyes europeas o de legislaciones nacionales. Entonces, para no perder información sobre todos los espacios protegidos, las diferentes categorías que tenemos en el arco atlántico, lo que se hizo fue rellenar un cuestionario por cada categoría sitio. Por ejemplo, esto es un ejemplo de un parque nacional que tenemos aquí en Galicia, Islas Atlánticas, que está, a ver si encuentro el puntero, ¿puede ser este rojo? Sí. Bueno, pues está formado por 4 archipiélagos de islas. Entonces, todo el conjunto es un parque nacional, Islas Atlánticas, pero además tiene la categoría de área marina protegida de OSPAR. Y luego solo alguna parte del parque, por ejemplo, el archipiélago de las Islas Ons, tiene además una figura de protección de Red Natura y el archipiélago de Islas Atlánticas tiene otras 2 figuras de protección de Red Natura. Entonces, bueno, para tener en cuenta todo esto, se rellenó un cuestionario para cada una de las 5 categorías. Islas Atlánticas, Parque Nacional, Islas Atlánticas, Área Marina Protegida de OSPAR. No sé si queda claro cómo se ha rellenado. Bueno, en el caso, para recoger la información referente a los planes de gestión, en este caso, por ejemplo, solamente la categoría de Parque Nacional tiene un plan de gestión. Entonces, para no repetir la información, el contenido del plan de gestión se rellenó en el cuestionario del Parque Nacional y en el resto simplemente se puso un asterisco diciendo esta figura no tiene plan de gestión propio, pero el área está gestionada con el plan de gestión que le corresponde a la otra figura. Bueno, ¿qué es lo que tenemos entonces? En total, existe un total de 562, me parece que suma eso, espacios marinos protegidos, 19 corresponden a Portugal continental, 180 a España, incluida Canarias, 93 a la costa atlántica de Francia y 258 a Reino Unido. Además de esto, hay 6 categorías, es que no está, a ver,
No, efectivamente, es que no está actualizada la presentación. Bueno, además de estas 562 espacios marinos protegidos que suman, hay otras 6 áreas protegidas que están en aguas internacionales, que son fuera de jurisdicción nacional. Entonces, en total tenemos, pues eso, 500... Vaya por Dios, perdona. Pues en total tenemos 568 espacios protegidos. Estos 568 espacios corresponden a 27 categorías de protección diferentes. Bueno, es que no se ve muy bien la tabla. Tenía otra presentación, no es la última, ¿verdad, Inma? No, bueno, no importa. Da igual, a ver si me aclaro así. Las que están en verde, existen seis figuras de protección que son de carácter internacional, pues que responden a convenios mundiales como Reserva de la Biosfera o Ramsar, otros a directivas europeas como los 3 espacios de Red Natura y otros a convenios regionales como el OSPAR, que afecta solo pues, a los países del arco atlántico. Y luego existen otras 21 figuras que son de carácter nacional. Algunas coinciden entre países, pero en general cada país tiene los suyos. Entonces, de las 27 figuras que tenemos de toda esta tabla, bueno, lo que llama la atención es que prácticamente prácticamente 3/4 partes del territorio que está protegido a través de figuras de Red Natura. Depende del país entre el 63 y el 71%, pero prácticamente todo el territorio son figuras Red Natura. Y luego también destaca pues, que en España, de las 26, tenemos 18 figuras de protección, frente a 8 que tienen en Francia o 6 en Portugal. Eso es consecuencia de la gestión o de la situación administrativa o política de España. Para los que no seáis de aquí, España está estructurada en comunidades autónomas y muchas de ellas que tienen competencia en materia de medio ambiente. Entonces pueden crear sus propias figuras de protección y lo hacen. Y entonces, para bien y para mal, que tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, pues tenemos un montón de figuras diferentes. Es bastante probable que muchas de ellas, por ejemplo, las reservas marinas de interés pesquero, que son de Galicia, o las reservas de pesca, que son de Andalucía, o las reservas marinas de Canarias, probablemente sean el mismo tipo de figura, pero eso es parte de otro análisis que se hace en el proyecto. Entonces las vamos a tratar como figuras diferentes. Hemos analizado los objetivos de estas categorías de protección. Hemos tratado muchos objetivos, pero fundamentalmente los agrupamos en objetivos ecológicos y objetivos socioeconómicos. Todas las figuras, sean internacionales, nacionales, autonómicas, todas tienen objetivos ecológicos, fundamentalmente conservación de la biodiversidad. Y de estas, me parece que es el 67% de las figuras nacionales tienen además como objetivo la gestión de las actividades socioeconómicas y un 22% es en concreto de la actividad pesquera. Luego hemos analizado la parte marina de los espacios protegidos y más o menos, alrededor del 40% de los espacios marinos tienen menos de la mitad del territorio marino, un 30% tienen más de la mitad del territorio marino y el 30% restante son áreas 100% marinas, de las cuales la mayoría son zonas costeras y solamente un 3% corresponde a zonas offshore. Esto más o menos se repite este patrón si lo tratamos país por país y solamente destaca que en Portugal no tienen áreas completamente marinas. Vale, en cuanto a los planes de gestión de estas áreas, vemos que menos del 50%, un poquito más en Francia, son categorías que tienen plan de gestión propio. Como dijimos antes, algunas de las categorías están bajo el efecto de un plan de gestión corresponde a otra figura. Entonces, al final, más o menos el 75% de las áreas protegidas están bajo algún plan de gestión, ya sea propio o ajeno. En cuanto a los planes de gestión, pues en la mayoría de los casos, más del 90% de los casos, es el primer plan de gestión que se aplica. Solamente en Inglaterra y en Francia hay alguno que ya va por la tercera versión, pero la gran mayoría son el primer plan de gestión. Hemos analizado también la tasa de renovación de los planes y varía de 1 a 15 años, me parece que es. ¿Cómo se ha desarrollado este plan de gestión? Pues en general existe pues
proceso específico tanto para el desarrollo como para la validación, como para la implicación de los stakeholders, en general en todos los países. En el caso de Portugal, es el 100% de los planes de gestión tienen este proceso específico porque es algo que está establecido por ley. Vaya, hay un proceso que se puede bajar de Internet. Normalmente el organismo encargado de elaborar esos planes de gestión es el órgano gestor y en algunos casos, como es en Francia y en Portugal, involucran además pues, a otros stakeholders como las administraciones públicas, representantes locales, científicos y ONGs. Luego hemos analizado también cuántos de estos planes de gestión siguen las guías OSPAR. Sabéis que OSPAR es un convenio internacional que hay entre los países del arco atlántico para la protección del medio marino. Fue un convenio que se firmó en el año 92 y en 2003 sacaron unas guías para la gestión de las áreas marinas protegidas. Entonces hemos analizado cuántos de los planes de gestión del arco atlántico siguen estas guías. Y se ve, es que no sé si cambiar la presentación porque es un poco, se ve que la mayoría, en España hay muchos, no tenemos datos para muchos, pero en general la mayoría de los planes de gestión siguen las guías OSPAR. Y también hemos visto que el 75% de los planes de gestión son posteriores a las guías OSPAR, que también es importante, porque claro, si no es difícil que lo sigan. Bueno, y luego en cuanto al contenido de los planes de gestión, vamos a ir viéndolo bloque por bloque. En cuanto a la descripción del sitio y sus características, pues hemos analizado en total 175, no se oye. Hemos analizado en total 175 planes de gestión. Ahora ya no voy a hablar de Reino Unido, sino de Inglaterra, porque solo hemos conseguido planes de gestión por ahora. Para Inglaterra tenemos 20, 48 en Francia, 101 en España y 6 en Portugal. Son los planes de gestión que hemos analizado. Entonces, como os conté antes, en la mayoría de los casos es el primer plan de gestión que se ha hecho. Siguen las guías OSPAR, la gran mayoría de ellos. Existe para casi todos, en España flojeamos un poco más, pero existen para casi todos un proceso específico para la elaboración y la validación del plan y para involucrar a los stakeholders, a los usuarios. Esto es simplemente un ejemplo de cómo es un proceso para implicar a los usuarios. Con un plan de comunicación establecido, esto es cuando se creó la primera reserva marina aquí en Galicia. En concreto, este proceso es para la creación de la reserva, pero normalmente con la propuesta de la reserva va la propuesta del plan de gestión. Entonces, básicamente se había creado un grupo de trabajo que elaboró la propuesta y se presentó, hubo una aprobación interna y se presentó en una asamblea general con el resto de los usuarios, con la cofradía de pescadores, la aprobaron en asamblea general y luego esa propuesta aprobada se presenta a la administración y al resto de los pescadores. Es un ejemplo de un proceso muy por encima porque os van a contar un montón de ellos. Como os decía antes también, normalmente la organización encargada de elaborar el plan es el órgano de gestión y en algunos casos, como en Francia y en Portugal, suelen involucrar a la administración pública, científicos, ONGs, etc. En cuanto a los contenidos del plan de gestión, la gran mayoría de los planes de gestión, independientemente del país, tienen información sobre la descripción de la zona, localización, límites y atlas con un montón de información biológica, geográfica, etc. Otro tipo de información como los vacíos o las lagunas de conocimiento y análisis de riesgos varía según el país, pero suele haberlos. Y en general el análisis de riesgos que se hace en casi todos los planes es bastante común, es sobre contaminación marina, vertidos accidentales, explotación de recursos vivos y no vivos, desarrollo costero, que esto lo tienen mucho en Francia, cambio climático y algunos problemas biológicos como especies invasoras. Esos son fundamentalmente los análisis de riesgos que son comunes a los planes de gestión. En cuanto a los objetivos, casi todos los planes de gestión contemplan objetivos cualitativos con verbos malditos, estos como los que decía Gonzalo, promover, proteger, etcétera, pero muy pocos, menos del 7%, más en Portugal, tienen objetivos cuantitativos. Así es más fácil cumplir los objetivos si no se tienen cuantitativos. Luego, en cuanto a temas concretos de gestión, fundamentalmente es en España y en Portugal donde los planes de gestión contemplan regulaciones específicas para las áreas marinas protegidas y planes de zonación, no sé cómo se dice en castellano.
Planes de zonación, bueno. De zonificación. Planes de zonificación. Yo creo que esto es más, o sea, aunque estamos haciendo el análisis por países, va a ser necesario hacer el análisis por tipo de figuras. Fundamentalmente en España y en Portugal hay un montón de categorías que están pensadas para la gestión pesquera, que es donde suele haber pues, planes de zonificación, donde existen pues, reservas integrales para donde no se puede realizar ninguna actividad pues, para la cría y para la reproducción de especies, y luego una zona protegida donde existen regulaciones específicas y la zona de libre acceso. O sea, que el hecho de que existan más en España y Portugal creo que es consecuencia del tipo de figuras. Luego, en cuanto a las herramientas de gestión que contemplan, pues la mayoría de los planes de gestión en todos los países tienen herramientas de gestión para la conservación de la biodiversidad, y luego, sobre todo, abundan las herramientas de gestión para la explotación de recursos, fundamentalmente de la pesca. Y luego pues existen otras dependiendo del plan. Por ejemplo, en Francia existen herramientas de gestión para la explotación de las salinas, etc. En cuanto a la cooperación entre áreas marinas, pues normalmente los planes de gestión no están enfocados a una escala regional, ni existen planes de acción para la cooperación con otras áreas a escala del arco atlántico. Cuando existe un plan de acción para la cooperación suele ser para pesca comercial en el caso de España o para investigación en el caso de Francia, y luego no existe, en Francia sí que existe cierta armonización en el monitoreo entre sitios, en algunas zonas, pero en general hay poca cooperación en la gestión en las áreas marinas. En temas de administración, pues salvo, bueno, Portugal sí que tiene mucho más estipulado en los planes de gestión el personal que necesitan, el que van a necesitar en un futuro, temas de formación del personal, pero luego en general los planes de gestión no contienen este tipo de información, excepto lo relativo al presupuesto. En España flojeamos más en describir cómo es la organización del órgano de gobierno y los acuerdos que hay entre administraciones. Incluso no sabemos cómo es el peso de cada representante en el órgano de gobierno. En Portugal no hay datos, porque como es algo que está estipulado por ley, pues no se hizo la estadística. También llama la atención que en general menos del 35% de los planes de gestión en global pues tienen un plan de acción para el control y para la vigilancia, y no muestran los acuerdos entre las instituciones. En general sí que, pues para hacer un seguimiento de los objetivos del plan, sí que los planes de gestión contemplan un monitoring, un seguimiento regular de los objetivos y proveen indicadores para el cumplimiento de cada objetivo, aunque no hay indicadores específicos para hacer un seguimiento de la efectividad a escala del arco atlántico, pues porque no existe cooperación. Coordinación, básicamente. Y luego, finalmente, pues hemos preguntado a los gestores cómo creen ellos, si creen que el plan de gestión les ayuda a gestionar bien su área. Y en general hay una percepción positiva de que sí. Bueno, en España y en Francia hay un gran porcentaje de gestores que no nos han contestado, no tenemos la respuesta, pero de los que sí han contestado, la mayoría de ellos perciben que sí, que el plan de gestión les ayuda a gestionar bien el área, aunque sí que reconocen que hay vacíos en la estructura y en los planes de gestión, y básicamente los vacíos casi siempre son relativos a información socioeconómica e indicadores socioeconómicos. Para resumir, porque sé que es un poco rollo y era así un poco de estadística y todo muy rápido, en general hemos visto que existe un proceso específico para el desarrollo de los planes de gestión, para el desarrollo y la evaluación, que la mayoría de los planes de gestión en el arco atlántico siguen las guías de OSPAR, que solamente contemplan objetivos cualitativos y no cuantitativos, que la mayoría tienen herramientas de gestión para la conservación de la biodiversidad y para la explotación de los recursos naturales, que existe un bajo grado de cooperación entre áreas marinas protegidas, que no suelen definir un plan de acción y herramientas para el control y la vigilancia, y que en general hay una percepción de que sí que ayudan a gestionar bien las áreas marinas protegidas, aunque existen pues, vacíos en la información, especialmente en lo que se refiere a la información socioeconómica. Y finalmente, bueno,
¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer en estos análisis? Primero es completar la base de datos, sobre todo en la parte de Reino Unido, porque nos faltan datos de Gales, Escocia y de Irlanda del Norte. Y luego supongo que incluiremos Azores. Y luego yo creo que es conveniente, aunque es un análisis muy preliminar, comparando entre países, yo creo que lo lógico es comparar planes de gestión entre figuras diferentes, porque las categorías de protección de la biodiversidad y las categorías de figuras que están orientadas a la gestión de recursos son tan diferentes que cabe esperar que haya muchas diferencias entre los planes. Entonces supongo que los analizaremos después así. Muy bien.